Afirmó ayer José Luis Rodríguez Zapatero que ser socialista es tener normalmente muy poco y estar dispuesto a dar mucho. ¿Es esta una correcta definición de socialismo? Veámoslo. En la actualidad podríamos decir que socialismo tiene dos acepciones. La clásica y rigurosa, es decir, aquella persona partidaria de la socialización estatal o cooperativa de los medios de producción, y la moderna, popular y menos rigurosa, pero en todo caso coloquialmente aceptable, que equipara socialista a socialdemócrata. ¿Y qué sería un socialdemócrata? Aquella persona que, aceptando la economía de mercado, es decir, no siendo partidaria de la socialización de los medios de producción, sí defiende una fuerte intervención reguladora y redistributiva del Estado para corregir el resultado, la distribución de la renta, que arrojaría el libre funcionamiento de ese mercado. Bien, pues ahora escuchemos la definición de socialismo que nos ofreció ayer el exsecretario general del PSOE y expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Tener normalmente muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Empecemos con la primera parte de esa definición. Básicamente, Zapatero está equiparando socialismo con pobrismo. Los socialistas son personas pobres, personas con orígenes humildes, personas que normalmente, incluso en el transcurrir de sus carreras profesionales, no acumulan un amplio patrimonio, sino que se mantienen alejados de los lujos y de la acaparación material. Porque el socialista, insisto, normalmente tiene muy poco. Esto es claramente falaz. Las élites intelectuales de cualquier movimiento, también del movimiento socialista, normalmente, hay excepciones, pero la excepción no es la norma, sino que es la excepción a la norma. Las élites intelectuales de cualquier movimiento ideológico normalmente proceden de clases más o menos acaudaladas, de clases más o menos acomodadas, de clases sociales lo suficientemente ricas como para poder costear una educación superior a esos hijos que terminan convirtiéndose en intelectuales, en élites intelectuales de un movimiento, y que también les pueden proporcionar suficiente tiempo libre como para, en lugar de estar trabajando en la mina, en la fábrica o en el campo, estar leyendo, estar pensando, estar participando en el agitprop político, etc. Aquellas familias que no lleguen a fin de mes difícilmente van a poder criar a unos individuos que, en lugar de estar trabajando para llevar el pan a casa, estén pensando o participando en la vida política. Y aunque esta proposición pueda sonar controvertida, porque cada vez esto es menos cierto, desde luego en el pasado, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando la humanidad era mucho más pobre, era mucho más cierto de lo que es ahora, pero aún hoy sigue siendo en gran medida cierto, y lo que imagino que no será en absoluto controvertido es decir que las clases acomodadas, acaudaladas, están sobrerepresentadas en las élites, en los cuadros dirigentes, en la clase gobernante de cualquier ideología política. Por tanto, eso de decir que los socialistas normalmente no tienen nada es una falacia. Sería una falacia con respecto al socialismo y con respecto a cualquier otra ideología política, pero desde luego también lo es con respecto al socialismo, y ese alarde de pobrismo que hace Zapatero es un alarde totalmente injustificado, incluso con respecto a los orígenes intelectuales del socialismo. Pero es que además no podemos perder de vista que la política actualmente, la política en la que participan los socialistas, es un formidable instrumento para maximizar el lucro personal, el latrocinio personal, a costa del resto de la población. De ahí que no sean en absoluto pocos los socialistas que, habiendo empezado con un patrimonio mediano en política, terminen su vida política no teniendo muy poco, sino teniendo muchísimo. En un vídeo anterior, PSOE S.A. latrocinio a costa de lo público, ya di cuenta de todos aquellos cuadros dirigentes del PSOE que se estaban enriqueciendo dentro de la política, patrimonializando, copando, capturando las altas direcciones de empresas públicas y recibiendo sueldos astronómicos a costa, en última instancia, del erario público.
Pero es que no hace falta ir tan lejos. El propio José Luis Rodríguez Zapatero tiene un patrimonio inmobiliario que supera cómodamente el 1.000.000 de euros. Con ese patrimonio inmobiliario es totalmente seguro que Zapatero se ubica entre el 5% de la población española más rica y con alta probabilidad también se ubica en el 1% de la población española más rica. Eso no es no tener nada o tener muy poco, eso es tener mucho o al menos mucho relativamente a lo que tienen el resto de los españoles. Y cuidado, no estoy criticando en este caso que haya socialistas ricos, estoy criticando la mentira de Zapatero de que los socialistas normalmente tienen muy poco. Si los socialistas no tienen por qué proceder de orígenes humildes y tampoco tienen por qué haber concluido sus carreras políticas, sus carreras profesionales con muy poco patrimonio, ¿a qué viene este tramposo alarde de pobrismo que intenta practicar José Luis Rodríguez Zapatero? Pues básicamente a seguir engañando a sus votantes. Si la demagoga retórica populista consiste en diferenciar buenos y malos, los buenos son los pobres, los desposeídos, y los malos son los ricos, los que han pauperizado a los pobres. Si hay ricos es porque hay pobres, para acabar con la pobreza hay que acabar con la riqueza. Si esa es la narrativa, si ese es el relato base del socialismo, tanto del socialismo en su versión clásica como del socialismo en su versión moderna, coloquial, de socialdemocracia, entonces, evidentemente, los cuadros socialistas no se pueden vender como ricos, porque entonces entrarían en la categoría de malos. Han de fingir, han de simular ante las clases populares que ellos también forman parte de esa clase popular y no de la clase acaudalada. Solo así les pueden vender a las clases populares el mensaje de «vótame a mí, que yo acabaré con los ricos y enriqueceré a los pobres», como si ese que pide ser votado no fuera un rico que, según su propia narrativa, también estaría extorsionando, también estaría parasitando a esos pobres. En definitiva, frases como esta de Zapatero demuestran que en realidad los pobres le preocupan tan poco, respeta tan poco a los pobres, que no tiene ningún reparo moral en engañar, en manipular a los pobres para llegar al poder. Los pobres, mejorar las condiciones de vida de los pobres, no son su objetivo, no son su finalidad. Los pobres son el instrumento electoral que piensa utilizar ese socialista, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, para conquistar el poder. Con esto no estoy diciendo que no haya socialistas que tengan una preocupación genuina por los pobres, por supuesto, pero frases como esta de Zapatero, manipulaciones obscenas como esta de Zapatero, lo que demuestran es que a Zapatero y a aquellos socialistas que siguen comprando ese mensaje pobrista falso y manipulador, los pobres les interesan más bien poco, salvo como plataforma electoral para llegar a las instituciones políticas. Dicho esto, volvamos a escuchar la frase de Zapatero porque creo que admite otra interpretación distinta a la anterior, que es probablemente más interesante. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Veamos, si alguien tiene muy poco, ¿cómo puede estar dispuesto a dar mucho? Si alguien tiene mucho, tiene sentido decir si está dispuesto a dar mucho o no está dispuesto a dar mucho de lo que tiene. Pero si alguien no tiene prácticamente nada, ¿cómo puede estar dispuesto a dar mucho? O bien esa predisposición son puros fuegos artificiales, si yo tuviera la fortuna de Jeff Bezos la repartiría entre todo el mundo, muy bien, pero no la tienes y si la tuvieras habría que verte. Hablar sin actuar es muy fácil, es muy sencillo, sobre todo si quieres señalizar virtud, pero lo importante es actuar en función de cómo hablas. Entonces, si el socialista tiene muy poco y está dispuesto a dar mucho, o bien simplemente es pura retórica, o bien lo que está queriendo decir Zapatero es algo más profundo y a mi juicio bastante más preciso, y es que el socialista es aquella persona que está dispuesta a dar mucho, pero no a partir de lo propio, sino tomando, robando, expoliando lo ajeno. El socialista sería aquel que redistribuye, ya sean los medios de producción o ya sean los ingresos, es aquel que redistribuye lo de los demás. No necesariamente lo propio, porque lo propio nos dicen que es muy poco, que es muy escaso.
No está claro realmente que sea así, como ya hemos visto, pero aunque fuera así, el socialista estaría redistribuyendo lo ajeno, es decir, sería alguien partidario del robo. Desde esta perspectiva, aquellos que respeten la propiedad privada no podrían ser socialistas, no porque no sean generosos para con los demás. Una persona que redistribuya su propia propiedad hacia otras personas sería generosa y respetaría la propiedad privada, pero no sería socialista porque no estaría robando, apropiándose de lo de los demás, supuestamente para dárselo al resto de la humanidad. Lo que, por tanto, caracterizaría al socialismo dentro de la definición de Zapatero no sería ni la generosidad, ni el amor a la humanidad, no, sería esencialmente el robo, el expolio, la coacción hacia los demás para quitarles lo suyo y que tú puedas entregárselo a otros. Y si definimos la característica esencial del socialismo de esa manera, como robo, como expolio, como parasitismo, como coacción, ahí sí voy a estar mucho más de acuerdo con Zapatero.